Estás en Sion Explorer Radio, alabando a Dios todo el tiempo. La voz de Dios internacional. La voz de Dios internacional. Queda con ustedes el pastor de la Iglesia Cristiana Evangélica Fortaleza del Rey, Tony G. Escúchalo por Sion Explorer Radio. Bueno, pues vamos a empezar con el tema de este día, que se llama La oración tiene poder. ¿Cómo se llama el tema? La oración tiene poder. Y vamos a ver por qué pensamos que la oración tiene poder. Número uno, porque la oración es el canal de comunicación. Dice la comunión, la conexión entre nosotros y Dios mediante su Espíritu Santo. Entonces, la oración tiene poder, y no sé cuántos hayan experimentado esto, pero yo creo que entienda la parte importante y fundamental de que si nosotros no oramos, no tenemos poder, porque lo que nos comunica con Dios es lo que nos fortalece, lo que nos empodera, lo que nos da vida. Amén. Vamos a Éxodo capítulo 3. Y vamos a ver un hombre que tuvo que aprender que la oración tenía poder. Sabemos que Moisés puede ser un hombre como tú y como yo, con sus defectos y virtudes, como dice la canción, y que tenía esa necesidad de Dios, pero que por muchos años quizás no hubo alguien que pudiera transmitírsela de una forma tan esencial que él pudiera experimentarlo. Entonces, él está escuchando la voz de Dios y tiene ese límite, porque no tiene un tiempo de adoración como debiera tenerlo. Y entonces vamos a darle lectura lo que dice aquí. ¿Por qué tenemos que dedicarle un tiempo a Dios? ¿Por qué cuando Dios nos llama nos tenemos que acercar mucho más a Él? ¿Por qué no tenemos que esperar a que nos vaya mal para orar? Todo eso es lo que tenemos que ver hoy. Y bueno, empezamos con el capítulo 3, verso 1. El llamamiento de Moisés está titulado. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran división, porque ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre,
Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Vamos a dar lectura otra vez al 7. Y dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Habíamos mencionado que la oración es el canal de comunicación, la comunión y conexión entre nosotros y Dios. Pero es que decir solo un concepto no resuelve todo el conflicto, no resuelve toda la ecuación. Dice, cuando nosotros comprendemos que Dios es el único que puede salvarnos en nuestra situación, el único que puede componer la relación entre mis hijos y yo, entre mi cónyuge y yo, entre mis padres y yo. Hasta que yo comprenda esa parte, entonces yo podré entender que la solución está en comunicarme con Dios. Pero decíamos que la oración tiene poder. ¿Usted sabe quién fue George Müller? Bueno, pues George Müller, predicador que nació en 1808 en Prusia. Pero una de las cualidades que lo resalta entre la historia evangélica, entre la historia de la Iglesia de Cristo, es que él fundó un orfanato. Y él estaba como usted y como yo, que a veces había para comer y a veces no. Y había algunos puntos en el cual el Señor ponía en su corazón algunos proyectos que él no podía desempeñarlos porque faltaba dinero. Pero un día se aventuró a abrir un orfanato con alrededor de 30 niños. Imagínenselos. Y llegó el punto en que se empezaron a rebasar la cantidad de niños que podía él mantener. Un día nos cuenta la historia que en la mesa no había nada para desayunar. Y entonces él manda a todos los niños a sentarse a la mesa y da la orden de que oren por los alimentos. Pero no había nada, no había alimentos. Y entonces empiezan a orar y a clamar: Señor, te damos gracias por los alimentos que tú has provisto, que tú estás poniendo en nuestra mesa. Te agradecemos porque sabemos que tú los has enviado. Y yo no sé toda la oración que ellos pudieron haber hecho en ese momento, porque recuerden que estaban en un momento de angustia, no había para comer. Pero entonces alguien tocó la puerta. Era el señor que repartía la leche. Se le descompuso la camioneta y había pedido el permiso de dejar su leche ahí y que podían tomar la que quisieran. Y en un momento más, y era el panadero que Dios había puesto en su corazón en la noche, haber horneado pan para los niños. Y entonces todos se dieron cuenta que la oración tiene poder. Lo que nos contaron nuestros padres, lo que nos habían dicho, todas las maravillas de Jehová, que abría el mar rojo, que derribaba murallas. El Dios de lo imposible hace las cosas posibles, porque su oración, la oración para Él, tiene poder. Y así como esto podemos ver infinidad de ejemplos. Vamos a Santiago capítulo 5, verso 7. Santiago capítulo 5, verso 7. Y vamos a ver qué es lo que dice ahí. Está titulado Sed pacientes y orad. Dice el 7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor.
O sea que se ha tardado el Señor en venir, sí. No es tardanza, nos está dando tiempo. Si nosotros vemos lo que pasó en Medio Oriente, el ataque de Hamás a Israel, y entonces nosotros nos espantamos y de repente dijimos, Israel está rodeado por sus enemigos. Pero si ustedes revisan un poquito las noticias, unos días antes había pasado que Israel estaba a punto de firmar la paz con todos. Y esa era una señal inequívoca de que el Señor está próximo a venir. Pero el Señor nos puso más tiempo y permitió que sus enemigos atacaran. Entonces la paz, pues ya no hay para cuándo. Y entonces nosotros tenemos más tiempo. ¿Por qué? Porque la iglesia no está preparada y el Señor dice, si voy ahorita, los voy a encontrar durmiendo, nadie ora. Y entonces el Señor nos da más tiempo. Por eso dice que tengamos paciencia, porque el Señor no piensa nada más en fortalecer al rey, está pensando en todo el mundo. Hay muchas iglesias, muchas congregaciones, muchos que todavía deben de ser salvos, y por eso tengamos paciencia. Amén. Y dice aquí, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca, está próxima. Y si no nos vamos a encontrar con el Señor en las nubes, nos lo vamos a encontrar porque subimos a la combi y ya no bajamos. Y algo sucedió, y una bala perdida entró a mi casa, o sencillamente me dio un infarto. Y entonces fui al encuentro con mi Señor. Pero el Señor está cerca. Dice el 9, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta. Y dice el 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, porque dice, habéis oído de la paciencia de Job, habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Y esto, ahorita nos está dando todos estos requisitos antes de nuestra oración. Vea. Y pregunta, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Pregunta otra vez, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, ¿qué dice? La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Y dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. A veces nosotros criticamos a los predicadores de internet. No están en nuestras iglesias, pero a veces es muy sencillo criticarlos. Pero no vemos el contexto, no vemos el fondo de sus misiones, no vemos la historia de su vida o por lo que pasan o tienen que pasar. Y no nos damos cuenta que también son humanos y también cometen errores y que también de repente alguna predicación, por más que estudió, no le salió. Aunque era el apóstol, el ungido, el siervo de Dios, no le salió, porque también es humano.
Y entonces nos damos cuenta que tenemos que orar por los pastores. Por eso dice unos por otros. Así como los pastores oran por nosotros. Dices que Tony es remenso, pues ore por él. ¿Por qué? Dice aquí que la oración del justo puede mucho. O es fácil criticar al hermano Dante, que de repente no le sale algo. Pero es un ministerio que se ha levantado con tanto poder que lo que te queda a ti es orar por él, orar por Chuy, orar por Marcos Witt, orar por los hombres de Dios que Dios ha levantado, pero que el enemigo también quiere derribar. Que a veces nosotros no nos damos cuenta que aunque somos nada más un tornillito de la maquinaria, sin ese tornillito todo se viene abajo. Porque la oración tiene poder. Y nosotros tenemos que activar la oración. Vamos a 1 de Pedro 3. 1 de Pedro capítulo 3. Y dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a sus maridos. Ese es un requisito. Dice, para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. No por la lectura, por la conducta, por lo que nosotros hacemos. Los demás se convierten. 3, dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Cómo debe ser nuestra conducta? Casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino sencillos. Dice el 4, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, dice, y apacible, que es de grande estima delante de Dios. O sea, que cualquier hermano pueda llegar a contarme lo que le aqueja, lo que le pasa, y que yo pueda darle ese consejo. Para que entonces la palabra de Dios viva en nosotros y Dios sea glorificado. Dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara, que obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Y luego, pues ustedes tienen que sujetarse, tienen que ser obedientes, ¿verdad? Ahora viene la parte del varón, porque la parte del varón también tiene un estorbo, tiene algo importante que nos enseña a nosotros cómo debemos de ser para que nuestra oración no tenga estorbo, para que nuestra oración pase. Miren, cuando no tenemos internet algo está pasando, mira, o la compañía no nos manda el internet, o nuestra computadora ya se bloqueó, o algo está sucediendo, porque no hay conexión. Y es lo mismo que pasa con la oración. ¿Qué estorba tu oración? ¿Qué es lo que estorba el hecho de que puedas pedirle a Dios algo? ¿Tu mala manera de vivir? Quizás no consideras que Dios te puede hacer caso a ti. ¿Qué es lo que estorba tu oración? Y vamos a ver, porque para nosotros varones nos dice esto: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. No dice diciéndoles, ay, es que mira, ni lavas los trastes, ni haces nada, llego y mire, todo está todo tirado. ¿Así dice? Dice, vivid sabiamente, dando honor a la mujer. O sea que con nosotros, como varones, nos la pasamos hablando mal de las mujeres, no apreciando lo que ellas hacen. ¿Qué estamos haciendo? No estamos dando honor a la mujer como a vaso más frágil, sino como a coherederas de la gracia de la vida. Tenemos que darle honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de gracia de la vida, para que vuestras oraciones, o sea, nuestras oraciones, no tengan estorbo. Para que entonces podamos decir, sí, yo sé que Dios va a escucharme. Y ahora vamos a ver el contexto de la oración, la fuerza de la oración
en lo que ha sucedido en Fortaleza del Rey. Nosotros como congregación de Fortaleza del Rey hemos experimentado el poder de Dios a veces de la forma más sorprendente. Y nos ha tocado ver muchas cosas. Que hay veces que vamos olvidando lo que Dios hace. Vamos olvidando lo que pasa. Pero en Fortaleza del Rey hemos experimentado a veces cosas que otros quizás se han maravillado, se han sorprendido, pero que a nosotros nos ha servido para descubrir que Dios sí está aquí. Yo recuerdo cuando todavía vivía mi hermano y que Dios ya había abierto sus ojos y ya podía él ver muchas cosas que nosotros no, y que había veces que él se paraba y a pesar de que estaba muy enfermo, decía: yo veo el ofrendero ardiendo. Y entonces eso a mí como predicador me motivaba. El Señor de verdad está aquí y yo no lo puedo ver, ¿sí? Y una serie de cosas. 1 Corintios 4:20, ¿qué dice? 1 Corintios 4:20, vámonos. Primera epístola a los Corintios 4:20. Dice: porque el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Vamos a dar lectura otra vez a esto. Dice así: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. No solamente es venir los domingos a escuchar una gritería, a escuchar la palabrería, no. Sino que la oración tiene poder, y cuando se requiere, y cuando hemos visto una persona que está enferma y no sabemos qué hacer y clamamos a Dios, Dios nos ha ayudado. Y usted lo ha tenido que ver. Yo todavía recuerdo cuando todavía no conocía nada y apenas me empezaban a hablar de Dios y apenas empezaba yo a aprender que la oración del justo tiene poder, y yo comencé a ir a la iglesia, pero mi vida todavía no estaba del todo bien. Y entonces yo recuerdo que me fui a trabajar de mesero, toda la noche a servir mesas con cervezas, y me apartaba de tiempo en tiempo para leer la palabra de Dios. Y llegó un momento en que cerraron y eran las 3 de la mañana y nos sacaron a la calle. Todo mundo llegó por sus hijos, pero yo no tenía un papá que llegara por mí. Y entonces yo levanté mi mirada y le dije, en medio de una calle desierta, allá por la avenida Ceilán, clamando a Dios y diciéndole: Señor, yo no tengo quien venga por mí, ¿no puedes enviar mi transporte? Y yo recuerdo que estaba en eso y pasó un camión que solamente me llevó hasta una gasolinera, y ahí me quedé. Dije, bueno, al menos aquí ya hay gente. Dije: Señor, gracias por haberme traído. Me gustaría haber tenido alguien que me llevara. Y imagínense la oración de un muchacho diciéndole: Señor, qué padre sería que enviaras mi transporte. Y de pronto el camión San Andrés, en un municipio que no era el suyo, en una colonia que no era la suya, pasa y se detiene en la gasolinera, y yo corro y veo el nombre de San Andrés, me subo al transporte y le digo: Señor, ¿me lleva? Yo voy para San Andrés. Y, sí, súbete. Me subí y me llevó hasta mi casa, sin cobrarme. Dios responde a la oración de formas tan sorprendentes. También cuando yo quería entrar a trabajar, todavía recuerdo que iba a un trabajo y no me dejaban entrar. Fui a la panadería a dejar documentación, no me dejaron entrar. Y entonces voy a una empresa que se llamaba American Textil y pregunto si había vacantes, y me dijeron: sí, pero tienes que ir al sindicato. Voy al sindicato y me dicen que no hay lugar para mí. Y voy regresando caminando y le digo: Señor, bendíceme con victorias, no con derrotas, Padre. Y me fui orando, hablando con Él, activando la oración, activando mi fe. Y de repente regreso al sindicato y le digo: buenos días, el Señor me dijo que viniera. Y de pronto me dice: el Señor te dijo, pásate. Y me dieron una hoja y me dijeron: llénala. Les digo: pero me ayudaron con todo y me pasaron. Me pasan a hacer el examen y hay una operación que yo no sabía hacerla.
Y entonces yo me quedo sorprendido, ¿cómo le hago? Ya había resuelto todo y faltaba ese que era muy importante. De pronto el otro muchacho voltea y me dice, a ver, pásamelo. Me lo resuelve. Al final el muchacho fue despedido y yo me quedé. La oración tiene poder. Y yo recuerdo que entré a trabajar ahí en ese lugar donde no conocían a Dios. Y que yo había entrado porque tenía una deuda y necesitaba pagar, y llega el tiempo de cobrar y no cobramos porque se cobraba una semana después. Y estando en desesperación clamo a Dios. Y yo recuerdo que le dije, ¿por qué no vamos a cobrar? Es que yo necesitaba cobrar. Y después de que me pongo en oración, Señor, dame fuerzas, y clamo a Dios, de repente los 4 que habíamos entrado a trabajar nos mandan a llamar, se llamaba Tricot el departamento, y llegamos y nos dijeron, a ver, fírmenle. ¿De qué? Es un cheque por 1,500 pesos. Y firmamos, y todavía ese no era el salario, era una compensación que la compañía nos estaba dando. ¿Por qué? Nadie lo entendió, pero esa semana yo tuve para poder pagar y para poder comer. Y la oración tiene poder, y yo recordando veo todas las maravillas que ha hecho Dios en mi vida. Cuando recuerdo que yo le pedía a Dios a mi esposa, y yo recuerdo que le dije, Señor, ¿cómo me gustaría que la señal que fuera para saber de que iba a ser mi esposa sea que ella me diga, ¿quieres casarte conmigo? Pues es imposible, nadie te dice eso. Entonces, cuando llegaba a conocer a una muchacha, pues yo le decía, ¿te quieres casar conmigo? Y de pronto decían, ¿qué vamos a hacer? Pues es que mira, pues te vas a ir todo el día, voy a quedar sola, ¿no es para qué? Y entonces, eso decía, bueno, pues se supone que un hogar lo forman ambos. Y me daba cuenta poco a poco que había mujeres que no iba yo a coincidir con ellas. Y yo me daba totalmente por vencido. Me dedicaba a trabajar de la palabra de Dios. Y entonces, la gente que yo conocía, yo le iba enseñando de la palabra por medio de, entonces eran los SMS, los mensajes de texto. Y entre ellos conocí a Esme. Y recuerdo que siempre le mandaba palabra de Dios con preguntas para que ella aprendiera. Un día se me ocurre decirle, un día tú te vas a ir y te vas a olvidar de mí. Por eso es importante que aprendas, le dije, porque un día me vas a olvidar. Y dice, cásate conmigo y nunca te olvidaré. Y ahí estaba la señal. Y acabé casándome con ella. Y usted ya sabe todo. Y fue una serie de señales que hubo, que Dios hizo mediante la oración. Ella decía que aquí en casa con su mamá oraba por su marido, y pues no se daban cuenta que estaban orando por mí. Y la oración tiene poder. Yo recuerdo un día, estábamos afuera de la iglesia, entonces nos congregábamos en Jesús Fuente de Vida, y una de las cosas que aprendíamos ahí es que había tiempos de adoración en los cuales nos metíamos nosotros a aprender y también a clamar. La hermana Margarita era muy disciplinada en días en que empezaba con la oración, y que yo, si estaba 1 hora era mucho, pero la hermana a veces se aventaba las 4 horas, 5 horas, y era un lugar de adoración. Cuando un día estábamos en un culto, nos mandan a traer, porque había una mujer que estaba endemoniada en la avenida haciendo desfiguros. Y pues fuimos, los varones que estábamos ahí, entonces fuimos, y entre ellos iba yo, no sé si de colado, no sé, pero yo iba ahí. Y entonces yo recuerdo que tomaban a la mujer por cada extremidad, uno de cada pie, uno de cada mano, la llevamos al templo, la pusimos en el suelo y le pusimos manos, y estuvimos orando, Señor, libérala. Y llegó un punto en que la mujer se nos quedó viendo. Entre esas personas que se le quedó no fue a mí. Y me mira con unos ojos penetrantes, como si me conociera, y me dice, yo te conozco. ¿Sí? Y entonces comenzamos a orar por ella, y imagínense el tiempo de oración. Total que terminó el culto, y ella estaba más tranquila, se va para su casa. Al día siguiente llega su mamá, y dice, yo quería venir a conocer el lugar donde oraron por mi hija.
Digo, ¿por qué? Yo creo que estaba yo nada más en el lugar, estábamos aseando, no recuerdo, pero era yo el único. Me parece que Jorge y yo. Y dice la señora, quería venir al lugar donde oramos por mi hija, porque mi hija, después de cada crisis, se va internada días al psiquiátrico. Y ahorita está en su casa lavando su ropa. Y yo empezaba a entender que la oración tiene poder. Una orden que dio Jehová de los ejércitos es: no les tengas miedo, no tengas temor de ellos. Si se te aparece, se mueve un vaso, si cae lo que caiga, puede temblar. Nosotros no tenemos miedo, porque la oración tiene poder y hemos sabido en quién confiamos. Una ocasión, cuando yo ya venía para acá a visitar a mi esposa, apenas nos íbamos a casar, pero yo llegué en mi moto, llegué a visitarla, y recuerdo que íbamos hacia rumbo a las Américas y luego de regreso. Cuando veníamos de regreso se vino un tormentón. Imagínense, de esos tormentones que sorprenden y con una lluvia muy tupida, que no permite manejar. Pero yo no dejaba de manejar, precisamente porque estábamos a punto de llegar, pero que hubiera tenido que detenerme porque era demasiada la lluvia. Y recuerdo que mi esposa dice, Dios, quita la lluvia, quita la lluvia. Y así como yo manejando, digo, no, pero es que no le podemos decir a Dios así, quita la lluvia, porque tiene que llover. Porque si no llueve, entonces no tenemos las represas llenas, no hay para que podamos tomar. Más bien podemos decirle que si nos espera. Y entonces digo, Señor, y mi esposa lo oyó, Señor, ¿podrías esperarnos a que lleguemos a casa? Y en ese momento como si fuera cubetada de agua, dejó de llover. Y ya avanzamos, todo mojado, pero nosotros avanzando en seco. Y dice mi esposa, ay, ¿cómo a ti sí te hace caso? Y le tocó a mi esposa verlo. Y vemos cómo la oración tiene poder. Hace unos meses, nosotros hemos visto cómo hay gente que muere por una electrocución. Y estando leyendo los periódicos, veo un hombre que abrió su taquería, lavó todo, estaba el suelo mojado, pone un foco, se electrocuta, se muere. Veo un albañil que subió a la escalera, y llegó para subir varillas. Una varilla toca uno de los cables de alta tensión, se muere. Una persona que estando dentro de su casa, sin tocar ningún cable, sin estar cerca de un transformador, el transformador estaba afuera, pero que a través de la ventana, el transformador lo quemó. Y mucha gente que muere. Entonces, cuando en una ocasión estábamos aquí apurados, acomodando la iglesia, ya habíamos barrido, estaba todo mojado, acomodamos sillas, entonces mi esposa va a ver la luz, y al momento de estar acomodando el cable, tenía un cable que estaba pelado. Pero desafortunadamente, usted sabe que hay dos polos, el polo de corriente y el polo de tierra, y tocó la corriente. Y como estaba tocando el suelo mojado, hizo tierra y le electrocutó. Y mi esposa cae muerta, sus ojos sin vida, y entonces corrimos, la abrazamos, no te mueras, Esme, no te mueras. Y de repente decimos, Señor, te pedimos, regrésala, no te la lleves. Después de un rato de estar orando por ella, yo creo que no llevaba ni el minuto clamando con desesperación hasta mis hijos, y de pronto sus manos se empiezan a mover. La oración tiene poder. No vamos más lejos. La hermana Mari aquí llegó sin hijas. Llegó aquí, es más, sin fe. Cuando llega la hermana, y aquí comenzó a aprender de la palabra de Dios, aquí comenzó a llenarse de la palabra, se hizo muy amiga de mi esposa y siempre andaban ahí con la palabra de Dios. Y dije, vamos a ayunar por tus hijas, vamos a pedir por tus hijas. A sus hijas no sabían ni dónde estaban. De pronto un día llamaron por teléfono, sus hijas se comunicaron con ella. Y hoy sus hijas viven en su casa, porque la oración tiene poder. Dios ha hecho cosas poderosas en este lugar. Viendo todas las cosas
que Dios ha hecho en este lugar. A mi compañera de trabajo le hicieron una mala jugada y extrajeron un documento de su carpeta y lo escondieron. Y entonces ella desesperada y me dice, no estoy loca, yo lo puse ahí. Y mire, tranquila. Ya habían pasado 15 días y un día llego y le digo, Abby, dame tus manos. Y dio sus manos y dije, vamos a orar, Abby. Sí, vamos a pedir a Dios que te ayude. Y entonces pusimos a orar, Señor, pongo en tus manos la vida de mi compañera. Y ustedes ya se imaginan orando ahí por que aparecía el documento. Eso fue a las 7 de la mañana. Al día siguiente, a eso de las 8, yo me fui a escanear documentos. De repente va mi compañera por donde estoy yo y de repente regresa y me dice, ven. El documento está en el escritorio de Daniela. Y entonces, digo, ¿en serio? Sí. Y ya voy y me fijo y pues me llevo el documento y lo meto en la copiadora. Y de repente voy y le digo a Abby, lo dejé en la copiadora, ve a sacar copias y te lo llevas. Le digo, yo quiero que entiendas, siempre se lo cuento, cómo Dios escucha la oración. Y que cuando tú clamaste, Dios hizo que Daniela cometiera un error y dejara expuesto el documento y tú lo recuperaras. Y una de muchas cosas que yo puedo contarles a usted, que Dios conoce nuestro corazón, nuestro pensamiento. Una vez iba bien enfermo a trabajar, hace como 2 meses. Iba para trabajar y no tenía ganas ni de correr. Y entonces pienso y le digo a Dios en mi cabeza, Padre, ¿cómo me gustaría que una moto se detuviera y me dijera, te llevo? Y digo, pero que no fuera aquí, porque están los de las motos y le van a echar bronca, que fuera pasando las motos, pasando los mototaxis, que se detuviera y me dijera, amigo, te llevo. Qué padre sería. Y eso iba pensando. Paso las motos y de pronto se detiene una moto junto a mí y me dice, amigo, te llevo, vámonos. Y yo me quedé sorprendido porque como la oración tiene poder. La oración tiene poder. Vamos a dar un aplauso al Señor, porque la oración tiene poder. Dios contesta la oración del justo. Y cuando tú tengas un problema y cuando tú pases por una situación difícil, clama a Dios. Dice su palabra en Jeremías 33, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vamos a 2 Corintios, capítulo 13. 2 Corintios 13, a partir del 5. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Por qué mi oración no tiene respuesta? ¿Por qué por más que clamo parece que Dios no me oye? ¿Por qué hoy estoy pasando por una situación difícil y he intentado orar, pero no veo la luz, no veo respuesta? ¿Qué sucede? Es que hay un estorbo en mi vida. Hay algo ahí que Dios quiere que quite. Algo sucede, porque a veces Dios no nos va a quitar una deuda que nosotros voluntariamente adquirimos y que por nuestra causa, por nuestra culpa, hoy mi familia, pues por mis deudas, no tiene para comer bien. Es culpa mía. Entonces solo puedo pedir a Dios fortaleza, pero tenemos que examinar. ¿Qué es lo que estorba esa bendición? ¿Qué es lo que estorba que el Señor me pueda ayudar? Porque el Señor me podría quitar todos los problemas del mundo, pero yo en 15 días, si tenía mi deuda con Electra, ya la tengo con Coppel. Entonces, el problema no es que Dios no me escuche, el problema es mi mala administración, el problema soy yo. Y dice aquí, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, a menos que nosotros pensemos que Dios no puede, tendremos una actitud reprobada, y así no se puede recibir nada, porque ni siquiera creemos que Dios lo pueda hacer. Amén. Vámonos a Efesios 6, a partir del 10.
Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo es que la iglesia de Cristo va a fortalecerse? Dios no nos va a quitar el trabajo de tener que llevar el dinero a casa. Habrán situaciones excepcionales en donde alguien toca tu puerta, aquí ha pasado, y no tengas de comer, y señora, ¿qué cree que hice fiesta? ¿No quiere un poco? Es que me salió mucha, ¿no? Habrán situaciones excepcionales donde a alguien se le echó a perder una fiesta y de repente te traen hasta los kilos de carne. Pero no va a ser siempre así. Nosotros tenemos que salir a veces a conseguir el pan de cada día. Tenemos que salir. Y entonces dice que así, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda armadura. Dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. ¿Contra qué? Contra principados. ¿Contra qué más? Contra potestades. Contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura. A ver, ¿qué parte de la armadura nos conviene más? ¿Qué parte de la armadura debiera yo darle más importancia? ¿A toda? Porque si yo voy a una pelea, si yo voy a una guerra, y resulta que la saeta se dirige a mi cabeza, no hay yelmo que me proteja. Entonces me doy cuenta que el yelmo es importante. Si mi pecho no está cubierta por la armadura, y entonces a la hora de enfrentarme, la espada del enemigo alcanza a tocar mi pecho y me corta, me doy cuenta que es muy importante. Si los guantes no me los pongo, y entonces algo sucede, los guantes son importantes, que el calzado es importante, no solamente la oración. Hay gente que ora mucho, pero no es solamente la oración, es una serie de factores que nosotros necesitamos incorporar a nuestra vida. Y por eso aquí nos empieza a decir, vístete con toda la armadura de Dios, con toda. No elijas nada más lo que te gusta. Bueno, es que no me gusta ayunar, es que sí me gusta, pero es que orar como que es bien aburrido. Me gustan las historias, mejor yo voy al culto a escuchar palabra. Toda la armadura. Por eso incluso dice, no dejando de congregarse, porque hay gente que no le gusta congregarse, y por eso debe ser toda la armadura. Porque el hecho de que te congregues, te estás capacitando para pasar por una situación difícil. En cambio, si te dejas de congregar, cuando viene la aflicción, cuando vienen las circunstancias difíciles, tu respuesta va a ser, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Si he sido tan bueno. ¿Y es cierto? Bueno, quizás has sido bueno, pero nunca has clamado a Dios, nunca has obedecido. La gente de afuera también es buena, pero no bastan las buenas intenciones, sino la obediencia. La obediencia, para que entonces nuestras oraciones no tengan estorbo. Y dice el 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Hay una serie de personajes que están intentando destruir mi vida, ¿sí? Intentando poner pensamientos malos en mi cabeza, intentando volverme apático ante situaciones de gente que necesita. Y entonces me van separando de la palabra de Dios y nos vamos olvidando de ponerlo por obra. Y esas cosas que están allá afuera no tendrán piedad de mi vida ni de mi familia. Dice el 13, por tanto, toma toda la armadura, toda la armadura, dice, de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes.
Porque si nosotros no nos ponemos firmes, si pensamos es que hace mucho calor, parezco atún enlatado, ya me cansé de tener la armadura, ya me fastidié, es la guerra, pero me voy a quitar el yelmo tantito. Y no me doy cuenta que estoy afrentando mi cabeza. Por eso dice, estad firmes, ceñidos vuestros lomos, ¿con qué? Con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. O sea que no debo de ser mentiroso y debo de hacer cosas buenas. ¿Se dan cuenta? Entonces de nada me sirve de la iglesia y me encuentro una persona que me dice, oiga señor, es que no tengo para mi pasaje. Si tienes los 10, dáselos. Ya no te compres tu coca. Y dice que nos vistamos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. O sea que, por eso dice que preciosos son los pies de los que anuncian la paz. A donde me conozcan mis pies debo llevar la palabra de Dios. Y sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. La oración del justo puede mucho porque tiene fe. ¿Sí? Por eso llegan personas que te dicen, ¿puedes orar por mi hija? Es que a ti Dios sí te oye. Y entonces te das cuenta que están viendo algo que quizás tú no tomabas en cuenta, pero la oración del justo puede mucho. Dice, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Sí? No vas a ir con su machete, es la palabra de Dios. Y dice aquí el 18, ¿cuándo tenemos que orar? ¿Cuando nos va mal o cuando nos va bien? Todos los días. Y dice el 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Súplica. Por ahí había una cantante que llegó a decir, y no tomamos un no por respuesta. No se puede. Por eso dice con súplica. Nosotros no podemos ordenarle a Dios. Podemos decirle, Señor, ayúdame, y clamar. Pero en medio de la oración, nosotros tenemos que pedir que se haga su voluntad. Y vamos a verlo en la oración de Jesús. Vámonos a Lucas capítulo 22, verso 39. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Número 1, era costumbre de Dios, costumbre de Jesús, orar. Dice, y cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo, como luego nosotros quedamos dormidos a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. ¿Cómo era la oración de Jesús? No era una oración que impusiera sus deseos al Padre. No era una oración que quisiera quitar todos los obstáculos y que todo fuera color de rosa. Sino por el contrario, era como más bien lo decía en su enseñanza. Que decía, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Mateo 6:10. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal.
porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Finalizamos. Tema de este día, la oración tiene poder. Estás en un problema, hermano, hermana, clama. Si no sabes qué hacer, tienes una situación difícil, clama. Dios oye el clamor del justo. Dice, eleva tu oración. Como Nínive cuando vio que no tenía otra salida más que elevar su voz y clamó. El Señor se arrepiente de algo malo que te vaya a enviar. Y entonces la situación puede cambiar. Porque la oración tiene poder. Amén. La voz de Dios internacional. Sion Explorer Radio, 24 horas de bendición.